Un hombre se detiene para ayudar a una mujer a cambiar su llanta pinchada al costado de la carretera, un simple acto de bondad que ha hecho antes, pero esta vez las consecuencias son de todo menos ordinarias. A la mañana siguiente, llega una camioneta negra, su presencia insinúa una cadena de eventos que cambiará su vida para siempre. Hola a todos, bienvenidos a Tales Ambal. Hoy estoy emocionado de compartir una nueva historia con ustedes. Comencemos. La vida de Rick no era precisamente un lecho de rosas. Desde la infancia hasta la vejez, Rick había pasado por mucho mental, emocional y maritalmente. De niño, Rick creció con padres tóxicos y abusivos que lo golpeaban hasta dejarlo casi muerto y lo abusaban verbalmente a la menor provocación. A los 9 años logró escapar de sus padres biológicos, pero no le fue tan bien con sus padres adoptivos, y esto resultó en que Rick tomara muchas malas decisiones en su adolescencia. Como adolescente que no tenía padres que lo cuidaran, Rick se adentró en el mundo de la drogadicción, y durante la mayor parte de su vida adulta, luchó por liberarse de las cadenas de la drogadicción. Desafortunadamente, cuando pudo limpiarse, había perdido su matrimonio, sus hijos y la oportunidad de trabajar en la empresa de sus sueños. Después de varios intentos fallidos de lograr que su esposa e hijos regresaran con él, Rick finalmente se rindió y aceptó que era su destino vivir y morir como un anciano solitario. Afortunadamente, había logrado conseguir un trabajo en una pizzería en una parte distante de la ciudad y con sus escasas ganancias, podía permitirse el lujo de cuidarse a sí mismo y cubrir sus necesidades básicas. A diferencia de otros ancianos de su edad, Rick no tenía muchos amigos. Su único amigo era su vecino, que vivía al final de la calle, y a veces, cuando Rick se aburría, iba a la casa de su vecino para pasar tiempo con él y su familia. Su vecino, el señor Freeman, fue una de las personas que presionó y ayudó a Rick a liberarse de su adicción a las drogas. Además, fue el quien ayudó a Rick a conseguir el trabajo en la pizzería porque sabía que Rick necesitaba una fuente de ingresos estable. A cambio de todo el amor y el apoyo que Rick recibió de su vecino, el señor Freeman, Rick se convirtió en un amigo leal. A veces ayudaba al señor Freeman a hacer un par de trabajos manuales en su casa. Aparte del señor Freeman, que siempre visitaba a Rick de vez en cuando, Rick nunca tenía a nadie más en su casa, y cada vez que sonaba el timbre de su puerta, Rick estaba seguro de que el señor Freeman estaría en la puerta. Un día, después de trabajar un turno de noche, Rick conducía a casa en su vieja camioneta cuando vio a una joven inclinada sobre la llanta de su auto con la linterna de su teléfono en la boca. Rick no necesitaba que nadie le dijera lo que estaba pasando con la mujer porque podía decirlo desde la distancia. Al principio, Rick quería pasar de largo porque ya era muy tarde en la noche y necesitaba llegar a casa a tiempo para ver su programa de crímenes favorito en la televisión, pero cuando Rick se acercó a donde estaba la mujer, vio lo frustrada que estaba y cómo luchaba con el gato del coche. Sin pensarlo 2 veces, Rick se detuvo detrás del auto de la joven y tocó la bocina para llamar su atención. Inmediatamente, la joven escuchó la bocina del auto de Rick, se giró en su dirección y vio cómo Rick salía de su camioneta y caminaba hacia ella. ¿Tienes una llanta pinchada?, preguntó Rick con voz preocupada. Sí, la maldita llanta debe haber recogido un clavo o algo así, respondió la chica con evidente frustración en su voz. Está bien, déjame ayudarte a arreglar eso, dijo Rick mientras se inclinaba para levantar el auto con el gato. Rick notó que la joven parecía dudar en dejarlo arreglar la llanta al principio, pero entendió por qué. Era tarde en la noche y era bastante inusual que la gente se detuviera a ayudar a extraños tan tarde en la noche. Entonces, ¿de dónde vienes?, Rick inició una conversación. Intencionadamente inició la conversación para ayudar a la joven a sentirse cómoda con él y tranquilizarla. Como esperaba, cuanto más hablaba la joven con Rick, más cómoda se sentía. Según la dama, regresaba de una reunión con sus amigos, y aproximadamente 1 hora después de su viaje de regreso a casa, se dio cuenta de que tenía una llanta pinchada. Después de que la dama le había contado a Rick sobre sí misma, Rick también habló sobre sí mismo. Le dijo que trabajaba en una pizzería y que acababa de regresar de trabajar en el turno de noche. Poco a poco, su conversación pasó de hablar sobre su día a hablar sobre sus vidas en general. La joven no habló mucho sobre sí misma, pero Rick habló mucho sobre sí mismo. Habló sobre su buen amigo y vecino, el señor Freeman, los arrepentimientos de su vida y cuánto extrañaba a su esposa e hijos. Por todo lo que Rick había compartido sobre sí mismo, la joven podía decir que Rick estaba arrepentido de su pasado y que era solo un anciano que no tuvo la crianza adecuada de sus padres. Un par de minutos después de su conversación, Rick sacó la llanta pinchada y la reemplazó con la llanta de repuesto de la mujer. Luego, cuando terminó, sonrió ampliamente y dijo, «Realmente disfruté hablar contigo». Luego caminó hacia su camioneta y se alejó. La joven disfrutó hablar con Rick, pero estaba más agradecida con él por ayudarla a arreglar su llanta de repuesto. Le agradeció de todo corazón su ayuda y se fue después de que Rick se fue. Cuando Rick llegó a casa esa noche, era demasiado tarde para ver su programa de crímenes favorito, pero no le importó.
Se sintió más satisfecho al ayudar a la mujer varada y se sintió bien al hablar con alguien que no era el señor Freeman o su familia. A la mañana siguiente, Rick se despertó bastante temprano para hacer ejercicio en su jardín. Después de terminar con su rutina diaria de ejercicios, lavó la ropa y limpió su casa antes de desayunar. Era su día libre y la intención de Rick era pasar la tarde solo. Luego, por la noche, iría a la casa del señor Freeman para pasar tiempo con él y su familia. Más tarde esa tarde, Rick estaba viendo un programa de comedia en la televisión cuando escuchó un suave golpe en la puerta de su casa. Al principio estaba confundido porque no esperaba visitas y estaba seguro de que su amigo, el señor Freeman, estaba en el trabajo cuando llamaron por segunda vez. Rick se vio obligado a ir a ver quién era. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver a un hombre con un traje de aspecto caro y otros dos hombres de pie junto a una camioneta negra frente a su entrada. «Debe ser Rick, ¿verdad?», preguntó el hombre del traje caro. «Sí, lo soy». «¿Cómo puedo ayudarte?», respondió Rick. «Soy el señor Gerald y estoy aquí en nombre de mi hermana menor», dijo el hombre. Luego le mostró a Rick una foto de su hermana en su teléfono. «¿Llegó a casa sana y salva?», preguntó Rick. La hermana menor de Gerald era la joven a la que Rick había ayudado a cambiar la llanta la noche anterior. Sí, lo hizo, y no podía dejar de hablar del amable extraño que la ayudó anoche. También dijo que le recordabas mucho a nuestro difunto padre y sus historias. De hecho, insistió en que viniera a verte hoy, dijo Gerald. ¿Pero cómo me encontraste?, preguntó Rick. ¿No recuerdas? Le contaste a Sara muchas cosas sobre ti, incluida la calle en la que vivías. Todo lo que tuvimos que hacer fue hablar con algunos vecinos y uno de ellos nos indicó tu casa, respondió Gerald. Oh, exclamó Rick, aún sin saber qué decir a continuación. Sara me dijo que te diera esto, dijo Gerald mientras le entregaba a Rick un sobre blanco. Con solo tocar el sobre, Rick pudo decir cuál era el contenido, y en el momento en que lo abrió para asegurarse de que era, trató de devolverle el sobre a Gerald. No, no puedo aceptar esto. Todo lo que hice fue ayudar a una mujer varada, dijo Rick. Y todo lo que ella quiere es agradecerte adecuadamente por tu amabilidad. Por favor, no digas que no. Sara no estará contenta, insistió Gerald, devolviéndole el sobre a Rick. Sin decir una palabra más, Rick rompió a llorar y abrazó a Gerald con fuerza. Muchas gracias, las palabras no pueden expresar mi gratitud, dijo Rick mientras luchaba con las lágrimas. Gracias a Sara de mi parte, por favor, dile que realmente aprecio este acto de bondad, dijo Rick. No te preocupes, Sara estará aquí para verte cuando regrese al país. Viajó esta mañana y estará fuera por un tiempo, dijo Gerald. Por favor, entra y déjame prepararte una taza de café, dijo Rick, queriendo agradecer el amable gesto de Gerald. Gracias, Rick, pero no tienes que hacerlo, dijo Gerald. Una cosa más. Sara me dijo que siempre habías soñado con trabajar en la empresa Golden Leaf. Bueno, tengo buenas noticias para ti. Hay una vacante en la empresa y viene con 3 meses de formación. Dije una buena palabra por ti y necesitaremos tu currículum, dijo Gerald con una amplia sonrisa en su rostro. En el momento en que Rick escuchó eso, rompió a llorar de nuevo, pero esta vez lloró como un bebé. La vida de sus sueños finalmente estaba sucediendo y no podía creerlo. Para Rick, todo se sentía demasiado bueno para ser verdad, pero 4 meses después, la vida de Rick se transformó de una manera asombrosa e increíble. Con el dinero que recibió de Sara y el salario que recibió de su nuevo trabajo, Rick pudo permitirse mudarse a un vecindario mejor. No solo eso, sino que se llevó a su amigo, el señor Freeman, y a su familia con él porque eran la única familia que tenía. No podía imaginarse vivir la vida sin ellos. Desde ese momento, Rick mantuvo una gran relación con Sara y Gerald, y los dos continuaron tratando a Rick como si fuera su propio padre. La mayoría de las veces, cuando extiendes la amabilidad a los demás, a menudo descubres que regresa a ti de maneras inesperadas, incluso de maneras que parecen demasiado buenas para ser verdad. ¿Les encantó esta historia? Toquen ese botón de me gusta y suscríbanse al canal para obtener más información. Háganos saber cómo les hizo sentir esta historia con una sola palabra en los comentarios. Mientras lo hacen, miren el vídeo que está actualmente en su pantalla. Nos vemos la próxima vez.